Nada de creer que este módulo 14 está difícil porque nos encontraríamos en una flagrante mentira. Los invito a que me acompañen para que veamos cómo realmente se pueden efectuar estas actividad integradora número 1 y actividad integradora número 2 con bastante facilidad y sin mucho sufrimiento. Claro que vamos a tener algo de labor para estar poniendo atención, pero van a ver cómo al final disfrutamos su realización. Yo soy el profesor Octavio Martínez y los invito a que me acompañen con esta breve presentación. En este video nos vamos a acercar a los procedimientos, las fórmulas y los conocimientos necesarios para realizar las actividades integradoras por medio de ejemplos. Las reglas de comunicación dentro de este video van a ser las siguientes. Punto número 1. Escribe tu duda directo en los comentarios de YouTube. No voy a poder responder por otros medios. Punto número 2. Indica el número del punto exacto donde haya surgido tu duda, ¿sí? Es decir, me dices en dónde está la actividad, cuál es la actividad, el número de la actividad donde tienes la duda y cuál es el punto exacto. De preferencia escribe la hora y el minuto. Explica bien tu duda. Desafortunadamente todavía no sé leer la mente. Punto número 3. Solo voy a responder dudas acerca de lo que estoy aplicando y revisando en este video. Todo comentario donde se mencionen los números o resultados de la actividad real, pues va a tener que ser eliminado por obvias razones. Entonces, proseguimos. La actividad integradora número 1, ya, sin más preámbulos, se llama el átomo y sus alcances. Esta actividad, vamos a revisarla, consiste en efectuar un video. Primero dice, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Es importante que lo tengamos aquí bien presente porque en realidad el átomo es la parte indivisible para formar al elemento. Es decir, un átomo de algo pues es ese elemento. Ahorita vamos a revisar un poco más conforme continuemos con esta presentación de las dos actividades. Las características de los átomos les permiten combinarse y formar sustancias más complejas. Es decir, por ejemplo, la típica, ¿no? Tenemos un átomo de hidrógeno dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Qué van a formar? Pues van a formar ese compuesto que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es decir, H2O. El agua. Entonces, el agua es un compuesto, no un átomo. En cambio, el hidrógeno es un átomo y el oxígeno es un átomo. Los átomos no se pueden mezclar así como así. Solamente de acuerdo con sus características y sus propiedades se pueden mezclar determinados átomos con determinados átomos. Esto es importante que lo tengamos presente desde el principio. En esta actividad vamos a reforzar nuestro conocimiento sobre lo que llamamos teoría atómica y vamos a relacionar al átomo con las reacciones químicas y la formación de enlaces. Claro que de una forma muy básica. El propósito es utilizar los conocimientos aprendidos acerca del átomo y de los modelos atómicos para reflexionar sobre cómo influyen estos para establecer enlaces y reacciones químicas. Esto es importante porque lo vamos a mencionar brevemente en el video que vamos a efectuar. Porque, bueno, la entrega va a ser un video donde vamos a elaborar y vamos a presentar los modelos atómicos. Un modelo atómico suena muy así como muy complejo, pero simplemente es pues su nombre lo dice, un modelo, un dibujo, una estructura, una representación de cómo se ve un átomo. Y además vamos a explicar las diferencias entre estos modelos y por último vamos a explicar cómo los átomos forman enlaces químicos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya tenemos las instrucciones. Las instrucciones vamos a desmenuzarlas para que nos quede muy clarito lo que tenemos que hacer y vamos a ver los pasos para que lo podamos efectuar con éxito. Primero, lo básico que nos están solicitando es que elaboremos un video donde vamos a explicar los dibujos con dibujos que tú mismo hiciste, que tú misma hiciste, utilizando alguna de estas dos opciones que nos están dando. Nos están diciendo que lo hagamos en Paint o en PowerPoint. Imagínate que tú no te funciona ninguno de los dos. Si no te funciona ninguno de los dos, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a comunicarte con tu facilitadora o tu facilitador lo más pronto posible y le vas a decir, no puedo hacer con ninguno de los dos. ¿Qué hago? ¿Sí? Esto es muy importante.
Es muy importante que hagas esto y no te esperes más tiempo en caso de que no te funcione ninguna de las dos situaciones, ¿sí? Pero bueno, como sea, lo que nos están pidiendo es que representemos por nuestros propios medios, con nuestro propio dibujo, estas cuatro expresiones, cuatro modelos de los átomos, ¿sí? De un átomo. Tenemos cada una de un año distinto a lo largo de la historia. Primero de Dalton, que es muy antigua, es una de las primeras expresiones gráficas y la primera que lo muestra muy similar a cómo va a ir evolucionando después. Claro que después hay bastantes cambios. Después sigue la de Thomson, Rutherford y Bohr. Entonces, estas cuatro expresiones o dibujos del átomo, tú los vas a hacer con tu propio dibujo. Algo básico, algo que no debemos olvidar, es que el video debe de estar explicado con tu voz hablada, ¿sí? No se vale que hagas un video solamente contando, solamente mostrando diapositivas. No se vale eso. Ahora, si tienes alguna discapacidad, si tienes alguna dificultad tecnológica, por favor, comunícate con tu facilitador lo más pronto posible y pídele opciones. Los facilitadores estamos aquí para facilitar tu trabajo y para apoyarte de modo que nos podamos adaptar a las distintas indicaciones que aparecen. Pero bueno, ¿qué sigue? Bueno, después sigue lo que tiene que venir dentro del video, además de estos 4 dibujos que vamos a hacer. Dice, durante tu exposición inicia mencionando tu nombre y grupo. Después nos piden 3 cosas. Primero, vas a presentar cada uno de los 4 modelos que ya vimos. Vas a explicar las diferencias que existen entre esos modelos. Y por último, vas a explicar la relación que hay entre reacción, ecuación química y modelos atómicos y la forma en que los átomos forman enlaces. Si tú no le entendiste a esto, bueno, no te preocupes porque está explicado de una forma, pues, desde mi punto de vista, poco clara. Entonces, vamos a continuar y vamos a revisar qué es lo que nos pueden estar pidiendo en este tercer punto, que parece que también es muy importante. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta y también una sugerencia es que les preguntes a tu facilitador qué es lo que nos podrían estar, qué es lo que él preferiría o ella preferiría que entregaras aquí. Pero bueno, vamos a continuar de todas maneras y vamos a entregar la mejor opción para hacer esto. Luego, una vez que tengamos listo el video, lo vamos a subir en la nube y vamos a generar, obviamente, un enlace para entregar así la actividad, ¿sí? Recordatorio, el video debe de estar explicado con tus palabras, con voz hablada, voz grabada. Paso número 1. Estos son los pasos para realizar el video que te voy a compartir. Desde mi punto de vista, creo que así es la forma más fácil de organizar la realización del video. El paso número 1 que yo te sugiero es que primero elijas la modalidad. Desde el principio sepas la modalidad en que vas a grabar tu video. El video pues está pidiendo que se grabe en pantalla. ¿Por qué? Bueno, porque ahí mismo nos están diciendo que lo hagamos en Paint o en PowerPoint. Entonces, tenemos 3 opciones básicas, ¿sí? Bueno, las 3 opciones son, ¿sí? Para que hagas tu video. Hay unos que ya la armaron como quien dice, ¿verdad? ¿Quiénes? Quienes tengan alguna de las versiones de PowerPoint posteriores al de hace 4 años, creo, bueno, desde entonces ya te permite grabar en video. Desafortunadamente mi PowerPoint no me lo permite y no lo puedo mostrar, pero bueno, el paso para hacerlo es dirigirte a donde dice insertar. Después te vas a donde dice video. No, después te vas al lado de donde dice video, te va a aparecer la opción grabar en pantalla o grabación en pantalla. Esto te va a permitir que grabes lo que aparece en la pantalla y además tienes que activar el audio. ¿Para qué? Para que te permita grabar tu voz, porque acuérdate que el video debe de estar explicado con tu voz hablada en grabación. Esta es la primera opción para grabar video. Los que ya tengan esta opción, pues ya la hicieron, yo les sugiero que ni le muevan, ¿sí? Con esa es la mejor manera. Pueden hacer su dibujo en PowerPoint con autoformas, pueden hacerlo en Paint, muy sencillo, lo terminan, lo guardan, lo copian, lo suben a PowerPoint y listo. Esa es una opción para hacer. Luego, 2, en celular. En celular no me puedo detener desafortunadamente para explicar todas las opciones que hay en celular porque pues yo tampoco las manejo todas. Solamente
lo que puedo decir es que busques una app de grabación y busques un tutorial, ¿sí? Utiliza el que más te convenga y te va a permitir grabar en la pantalla, o sea, una app de grabación en pantalla. Busca en YouTube, ¿sí? Ahorita no, ¿sabes por qué no puedo explicar para todos? Pues porque hay muchísimos modelos de celulares, sobre todo en Android, hay muchísimas opciones. Entonces, la que explica para una persona no va a funcionar para la otra. Así que esa es una opción que sería en general. Busca una app, hay apps de grabación y los que tengan ya alguna opción, por favor, compartan aquí. Invito a compartir opciones que les funcionaron en este canal, en este video, o sea, en los comentarios, ¿sí? Eso pues se los agradecería mucho yo y también se los agradecerían sus compañeros porque habría más experiencias de los que les funcionaron. Ahora, ¿qué otra cosa? Los que están utilizando computadora, bueno, pueden descargar un programa gratuito. Estos los busqué en una página de internet. Yo no los conozco, así que no puedo decir que si están muy bien o si están mal, ¿sí? Bueno, están estos nombres: XSPlit, Broadcaster, Open Broadcaster Software, Fraps, Kazam, que son para grabar pantalla. Por ejemplo, yo tengo uno en la computadora que es que es de Mac y sería QuickTime Player. Entonces, este es yo, por ejemplo, yo lo recomendaría porque me sirve. O, por ejemplo, lo mismo que estoy utilizando ahorita para grabar en pantalla, que es el mismo programa de YouTube. También lo pueden hacer así si su facilitador se los permite. Yo creo que no habría ninguna dificultad, ningún problema en ello. Solo que tampoco aquí me voy a detener a explicar cómo se hace eso en YouTube o en ninguna de estas opciones, porque también depende de cada quien, de la computadora, y además YouTube justamente ahorita está cambiando sus lineamientos para hacer la grabación, entonces tendríamos muchas opciones distintas. Entonces, ¿qué tal si nos comparten cada quien las que les han funcionado y tal vez a otros compañeros también les sea útil? Ahora, a esta le puse una opción desesperada, ¿sí? La opción desesperada es cuando dices, chin, ¿sabes qué? Ya es domingo, ya no puedo hacer nada, ya probé todo, no sé qué hacer y ya no me da tiempo de comunicarme con mi facilitador. Bueno, en lugar de no entregar nada, graba, o sea, haz tu dibujo, después agarras tu celular y grabas tu dibujo que está en la computadora con la cámara de celular, ajá, mientras explicas con tus palabras. Es como dar una clase, ¿sí? Simplemente ya tienes tu dibujo, agarras tu cel, lo pones, no en modo selfie, sino en modo de video normal, y te pones a grabar la pantalla para que tu facilitador vea que hiciste tu dibujo y que además estás explicando el contenido de lo que se solicita. Va a haber muchos facilitadores que les parezca bien, que incluso te pongan 10 por eso. Va a haber otros facilitadores que te van a decir, no es así porque, bueno, ya saben que cada facilitador tiene pues, modos distintos de evaluar y de ver la vida. Entonces, es importante que conozcamos qué es lo que nos solicita nuestro facilitador. Entonces, si tienes dudas o dificultades, o incluso si no las tienes, o con la más mínima que tengas de duda o dificultad, pregunta a tu facilitador qué opciones hay para grabar el video. Pero fíjate, esto no lo vayas a hacer el fin de semana. El fin de semana ya no se pudo. Si estás viendo este video el fin de semana, ni le muevas, ni con tu facilitador. Y si me escribes a mí y tienes alguna duda, bueno, voy a tratar de ayudarte. Yo sí reviso los videos, incluso el domingo, pero, o sea, los comentarios, pero el facilitador es quien realmente te puede ayudar porque él es quien te evalúa. Así que toma esto en cuenta. Pero sí, te sugiero que desde ahorita, desde previo al fin de semana, si tienes alguna dificultad o quieres saber de qué otra forma lo puedes entregar, comunícate con tu facilitador o mira su sesión síncrona, ¿sí? Esto puede ser muy útil porque algunos facilitadores están permitiendo que solamente entregues un video, un PowerPoint, ¿sí? Y al que le metas un audio. Entonces, esa puede ser una opción. De hecho, muchos lo están permitiendo de esa manera. Haces un PowerPoint, te vas aquí a donde dice insertar,
activas audio y pones grabar audio y se va a grabar y se va a generar un archivo de audio mientras das la clase y queda igual, ¿sí? De hecho, esto sería lo ideal que nos estuvieran pidiendo, pero estrictamente la actividad no dice eso, así que tomando en cuenta la rúbrica, va a haber facilitadores que si lo entregas así, te van a bajar puntos porque se van a pegar 100% a la rúbrica, ¿sí? Va a haber otros que te digo, tal vez la mayoría, que no, que te permitan hacer el audio como te estoy comentando, pero eso tú lo tienes que ver. Yo no te puedo decir porque yo no soy quien te va a evaluar, ¿sí? Si yo te evaluara, me enfocaría en que hagas el dibujo y hagas la exposición y no me importa si lo entregas en modalidad video o en modalidad audio, pero ya estoy viendo tu dibujo y ya estoy viendo el audio. Pero todo depende de cómo te van a evaluar. Entonces, por eso hago toda esta explicación. Esta actividad es importante que la analicemos así porque es una actividad que si nos están viendo los que la diseñaron o los que van a hacer cambios, por favor, les pediríamos que fueran más específicos en cada una de las cosas que tiene que hacer el estudiante, porque de esa manera, pues, no perderíamos tanto tiempo en estos lineamientos y nos enfocaríamos en el conocimiento a desarrollar. Pero bueno, donde manda capitán, no gobierna marinero. Paso número 2, ¿sí? Preparar los dibujos que vas a incluir en tu presentación. Bueno, estos son los dibujos, yo no los hice, los copié de internet, pero tú los tienes que hacer, ¿sí? Son dibujos de cada uno de estos 4 modelos que ya habíamos visto. Como puedes percatarte, tenemos aquí uno muy sencillo que es Dalton, otro Thompson, y aquí le puse algunos datos. Tú tienes que buscar más datos que vas a explicar. Pero me parece importante mencionarlos. Por ejemplo, es muy importante que desde el principio comprendamos que Dalton fue el primero, ¿no? Y es el que concibió el átomo como partícula atómica, como una partícula esférica e indivisible e inmutable. O sea, él se imaginaba que no podía cambiar. Ahora, otra cosa muy importante. Busca el año y ponle el año, ¿sí? Aquí no te lo voy a dar para que pues, tú también hagas todo este proceso de investigación. Thomson, ¿qué es lo que dijo Thomson, verdad? Describió el átomo como una esfera con carga positiva, o sea, para Thomson la esfera era positiva y el electrón era lo que lo rodeaba. Es el famoso pudín de pasas o como una galleta Chucky, ¿no? Con pasitas así y las pasas serían los electrones. Su gran aportación es que descubrió el electrón, dijo, el átomo no es la partícula, bueno, es una partícula más pequeña como elemento, pero está formado por otras partículas que son cargas positivas o negativas. Y luego Rutherford, basado en lo de Thomson, dio un paso mayor y demostró, porque esto ya no fue una teorización, demostró, imagínate, demostró algo que es, si nos podemos a pensar, es hasta un poco aterrador si estamos muy apegados a la materialidad, porque el átomo es mayormente vacío y nosotros estamos hechos de átomos. O sea que nosotros somos mayormente vacío, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque no es esta bola que se imaginaba Dalton, sino que en realidad, demostró Rutherford, es algo que se ve como una bola así, pero en realidad tiene pequeñas bolitas adentro que son cargas. Los electrones que son, pues, están girando como alrededor de los protones del núcleo, ¿sí? Entonces, fíjate qué interesante es esto, pero todo lo demás es vacío, son pequeñas particulitas de carga que están girando por ahí y lo demás, nada. Después llegó la propuesta de Bohr, que es la base del modelo actual. Y tú vas a ver cuáles son los detalles de cada una de estas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el dibujo? El dibujo lo vamos a hacer, yo solamente voy a mostrar en PowerPoint. En Paint yo creo que es muy fácil hacerlo, ya lo han hecho todos alguna vez, y bueno, porque ustedes son más jóvenes, ¿verdad? Bueno, es que el Paint está desde los 90, estaba en el Windows y es simplemente un programita para hacer dibujos y bueno, es muy fácil. Pero esto es muy parecido, solamente que no tiene para hacer dibujos a mano alzada. De hecho, sí tiene, pero no es el que yo voy a sugerir. Lo que nos están sugiriendo es que trabajemos con autoformas. Entonces, rápidamente te voy a mostrar cómo hacer el modelo de Dalton y unos de los siguientes. Es muy sencillo. Basta con que vayamos a la parte donde dice insertar de nuestra presentación de PowerPoint y elijamos la opción insertar y luego formas. En formas vamos a elegir esta que está aquí, el círculo, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo y vamos, fíjate, aquí nos aparecen las opciones de relleno y por ejemplo a mí me gusta anaranjadito,
Listo. Y listo. Incluso, bueno, a mí me gusta poner así en medio, adentro, pero también puedes poner abajo unas letras que digan Dalton, ¿no? Entonces ya nos quedó. Este es el primero, fíjate. Luego, ¿cómo podríamos hacer el de Thomson? Bueno, idéntico. Vamos a donde dice insertar, vamos a donde dice formas, abrimos un círculo, de nuevo elegimos el círculo, ponemos este círculo. Es muy fácil de hacer, ¿sí? Y listo, ya tenemos nuestro átomo. Vamos a ponerlo de color. ¿De qué color estaba? Anaranjado. Vamos a ponerlo anaranjado. Anaranjado, morado. A ver, entonces aquí donde dice relleno de forma puedo encontrar más colores. Aquí tenemos morado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner otro círculo. Puedo simplemente copiar este que está aquí. Le pongo control C y pego. Y se me reproduce el círculo, entonces simplemente lo hago más pequeñito, me dirijo a insertar de nuevo, perdón, a formato de forma y le voy a cambiar el color porque ahora va a estar verde. Entonces, el morado era el protón, o sea, la carga positiva, y después hago otros circulitos y también les pongo copiar y me van a aparecer varios, entonces yo simplemente pues los reproduzco aquí. Bueno, este está muy fácil de hacer. Ahora el de Rutherford, ¿cómo lo harías? Pues mira, les voy a enseñar cómo sugiero que lo hagamos. Vamos de nuevo a formas, vamos de nuevo al círculo, el mismito, y abrimos el círculo, el círculo. Pero fíjate, el círculo nos permite hacer una creación de elipse, fíjate. Ahí le muevo y se hace una elipse. Entonces ya tengo aquí mi primer círculo, pero en realidad es una elipse. Ahora, lo que quiero es que esté vacía. ¿Cómo le voy a hacer? Me voy a formato de sombra, busco el donde dice relleno de forma y elijo sin relleno, ¿sí? Entonces, fíjate ya, de hecho lo voy a poner aquí para que no estorbe. Ya tengo el primero, entonces simplemente copio este, fíjate, copio, lo reproduzco. ¿Y qué hago a continuación? Bueno, lo achato de modo que se vea, pues así, bien suave mi átomo y aquí me permite darle una inclinación de nuevo a nuestras órbitas. Estas son las órbitas de los electrones. Entonces, ya, tenemos aquí el átomo clásico, ¿verdad? Y a continuación, pues simplemente copio el electroncito que estaba aquí, lo pongo aquí, pongo aquí uno, pongo aquí otro. Lo importante es que tu facilitar vea que le estás entendiendo a lo básico, ¿verdad? Que aquí nos dice la mayoría es espacio vacío y solamente tiene algunas partículas que están aquí cumpliendo determinadas funciones. Entonces, aquí se ve pues muy suave mi ejemplo. Y listo. Fíjense, aquí ya tendríamos, bueno, hecho rápido. Ahora, el otro, el de Bohr. El de Bohr tiene otra característica que es una línea punteada. ¿Cómo la haríamos? Muy fácil. De nuevo vamos a donde dice formas. Vamos a donde están nuestros círculos. Elegimos de nuevo este círculo, fíjate. Y luego voy a relleno de forma y le elijo sin relleno. Otra vez, me va a aparecer sin relleno. ¿Pero qué? ¿Cómo le voy a hacer para que aparezca como línea punteada? Muy fácil. Voy a donde dice contorno de forma y me dirijo a donde dice grosor. Esto se refiere al grosor de las líneas. Elijo una línea más ancha y de nuevo voy aquí a donde está el contorno y elijo guiones. Voy a elegir este guión punteado y fíjate, ya me quedó así. Entonces ya basta con que yo le ponga su protón en el centro y después su electrón. Y listo. Vamos a ponerlo aquí para que... ¿Sí? Entonces, pues ya tengo mis modelos que ya dibujé, para que veas cómo se va a hacer muy fácil. ¿Cuánto me tardé? No me tardé ni 10 minutos. Entonces, creo que es muy sencillo realizarlo. Ahora, una vez que hayas realizado esto, vas a pasar al paso número 3. El paso número 3, yo es lo que sugiero, es que reúnas toda la información que vas a explicar, ¿sí? Vas a reunir toda la información. Acuérdate además que lo vas a explicar utilizando tu voz. De una vez lo sigo mencionando. Entonces,
Acuérdate que esta es la base de lo que vas a explicar. Vas a poner tu dibujo en el centro, lo puedes hacer también en distintas diapositivas. No me preguntes cómo específicamente, porque no sé. Si crees que tu facilitador te lo va a pedir de una manera en particular, pregúntale a él o a ella. Pero lo importante aquí es que recordemos que es ideal que tengamos reunida la información previamente. Entonces, recuerda tu nombre, espero que no se te olvide, tu grupo, ¿sí? Y después el punto número 1 dice, presenta cada uno de los 4 modelos. Entonces, esto es muy simple. Simplemente vas a decir, este es el modelo de Dalton, este es el de Thomson, etcétera, y vas a explicar lo que ya vimos al principio. Cuáles son sus pormenores, cuáles son sus detalles, en realidad generales. Luego vamos a pasar al punto número 2, que dice, ¿en qué se distinguen unos de otros? Y describe cada uno y menciona sus características. O más bien sería simplemente explicar eso, en qué se distinguen. Y es muy sencillo, pues cuando ya conoces las características, podrías decir, bueno, el de Dalton, el de Thomson se distingue del de Dalton que no ve al átomo como una partícula inmutable, ¿no? Sino que está compuesta por cargas de distinto tipo. Y lo que se distingue el de Rutherford es que en realidad es una partícula mayormente vacía. Y todo esto lo puedes ir explicando con tus palabras. Acuérdate que es como si estuvieras dando una clase y que además el video de preferencia tiene que ser corto, a menos que tu facilitador mencione otra cosa. Ahorita voy a mencionar lo del tiempo, lo de la duración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene después? Bueno, lo que viene después es esta parte que dice definir. ¿Qué vamos a definir? Bueno, es el punto número 3 donde nos piden que hagamos dos cosas en realidad, ¿sí? Y yo te sugiero que para hacerlo definas la reacción y la ecuación química y la formación de enlaces, ¿sí? Y vas a explicar cómo se relacionan con los modelos atómicos, ¿sí? Estos son los modelos atómicos. Vas a definir qué es la reacción y la formación de enlaces. Eso lo vas a encontrar súper sencillo en tus recursos. Y vas a explicar cómo se relacionan, qué tienen que ver con los modelos atómicos. Ahora vamos a ver estas breves definiciones. Primero, la reacción química. ¿Qué es la reacción química? Es lo primero que nos están preguntando. Es un proceso por medio del cual una o más sustancias sufren transformaciones químicas, ¿sí? Es decir, que los átomos se van a recombinar. ¿Qué quiere decir esto de que se van a recombinar? Bueno, quiere decir que una sustancia está compuesta por moléculas y las moléculas están compuestas por átomos, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una molécula de agua, cuando hay una reacción química, esa molécula se puede descomponer y puede dar pie a otra sustancia o a otra molécula. Entonces, quiere decir que los átomos se van a recombinar. Y aquí puse un ejemplo. Aquí lo tenemos, a ver si se ve más grande. Por ejemplo, si tenemos dos H2, dos moléculas, dos átomos no, dos moléculas de H2 más una molécula de O2, ¿sí? Vamos a tener dos moléculas de H2O. Esto es una reacción química. Las mezclamos, reaccionaron y se formó otra sustancia. Se recombinaron los átomos. Ahorita vamos a profundizar más al respecto para distinguir bien las moléculas de los átomos, pero es importante que en principio nos vayamos dando cuenta de esto. Fíjate, por ejemplo, desde ahorita podemos mencionar, esta H, el circulito, es un átomo. Esta H, otra, es otro átomo. Son átomos de hidrógeno y la H es la inicial con la que los mencionamos. Entonces, cuando tenemos pegaditos dos átomos, ¿qué tenemos? Tenemos una molécula, ¿sí? Y aquí tenemos otra molécula. Fíjate, estas moléculas no están pegadas, solamente están pegados los átomos. Tenemos dos moléculas aquí. Por otro lado, tenemos una sola molécula no es de solo O, es de O2, porque son dos átomos de oxígeno, dos bolitas, ¿sí? Entonces, las juntamos y ¿qué pasó? No se juntaron a lo loco, sino que decidieron formar enlaces de distinta manera. Decidieron irse dos de hidrógeno con una de oxígeno y otras dos de hidrógeno con una de oxígeno. Y nos quedaron dos moléculas separadas de agua, ¿sí? Entonces, eso es la reacción química. Ahorita es importante solamente que lo entendamos a grandes rasgos y comprendamos que es una reacción química que permite que se generen moléculas nuevas, ¿sí?
¿Cómo se relacionaría esto con los modelos con los modelos atómicos? Bueno, muy sencillo. Esto que estamos viendo aquí también son modelos atómicos, o sea, dependen de estos modelos atómicos y dependen pues del de Bohr y de Rutherford, sobre todo el de Bohr, que es el actual. Entonces, ¿qué quieren decir? Bueno, que tenemos un átomo, tenemos varios átomos que tienen distintas características, distintas propiedades y están compuestos por un número determinado de electrones y de protones que permiten que surjan todos estos enlaces, todas estas interacciones para dar pie a otras moléculas. Entonces, esto es lo que podríamos decir a grandes rasgos. Luego, la ecuación química simplemente es una representación de esta reacción. O sea, esto que está arriba es la reacción y la ecuación es lo que está abajo. Es una ecuación casi como de matemáticas, pero nos estamos refiriendo a compuestos químicos. Después viene los enlaces. Bueno, los enlaces simplemente son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las distintas sustancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un enlace entre el hidrógeno, entre las dos de hidrógeno. Tienen sus enlaces, están unidas de esa manera, pero entre estas dos moléculas pues no hay ningún enlace porque no están formando nada más que una asociación dentro de la misma sustancia. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y que también revises lo que además se esté mencionando al respecto de los enlaces en tus recursos. Por último, ¿cómo se relacionan estas ideas con los modelos atómicos que tú dibujaste? ¿Qué detalles puedes mencionar? Bueno, como los que hemos estado revisando. Ahora, paso número 4, acción, ¿sí? Y la acción, pues no es simple acción, sino que es el resultado de lo que estuvimos planeando a lo largo de estos 3 puntos anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Punto número 1, acuérdate, el video debe de estar explicado con tus palabras. No se vale hacerlo de otro modo. Debe de estar explicado con tus palabras, ¿sí? Ya te conté qué otras opciones tienes en caso de que se te dificulte hacerlo de ese modo, pero eh, no, no es una dificultad que te dé pena, ¿no? Por ejemplo, eso no cuenta. Hay que aguantarnos la pena y grabarlos. Acuérdate que a tu facilitador ni te conoce. Aprovecha eso y listo. Además, no tienes que grabar tu rostro, solamente basta con que lo hagas con tu voz. Y te sugiero que utilices una voz, pues que se escuche bien, ¿no? Entonces, o sea, con fuerza. Luego, ¿qué viene? ¿Qué es lo que vamos a explicar con nuestras palabras? Ah, otra cosa, duración sugerida. Esto. Duración sugerida es súper importante, por eso la pongo aquí. Yo te sugiero, por eso puse por mí, todo esto a reserva de lo que indique tu facilitador, ¿sí? La duración que yo que soy solo una persona de YouTube, lo que yo sugiero es que hagas tu video de 2 a 3 minutos. Yo creo que eso va a estar bien, pero también te sugiero que le preguntes a tu facilitador si no estás seguro. ¿Por qué sugiero 2 a 3 minutos? Bueno, creo, después de haber investigado, que es lo que más van a pedir los facilitadores, ¿sí? Lo que más van a aceptar. ¿Por qué? Porque, bueno, menos de 2 minutos es muy poco, más de 3 minutos es mucho. Acuérdate que tienes por lo menos 40 compañeros más participando activamente en tu módulo. Entonces, imagínate que tu facilitador reciba 40 videos de 5 minutos. Hagamos la cuenta y es muchísimo tiempo, son varias horas de trabajo constante y de estar viendo detalladamente tus videos. Entonces, eh, privilegiamos la calidad sobre la cantidad. Entonces, es mejor que tengas buena calidad, no tanto exceso de tiempo. Entonces, bueno, vamos a tener estos 2 puntos bien presentes y luego, pues, inicio. Es tu video. Imagínate que ya decidiste la manera en la que lo vas a grabar en PowerPoint, por ejemplo. O lo vas a grabar del celular si te dejó tu maestro. Vas a poner la cámara del celular y vas a grabar en la pantalla de tu computadora. Inicio. Vas a decir tu nombre y grupo. Hola, yo soy Octavio Martínez y vamos a hablar acerca de los modelos atómicos. Primero voy a presentar, y pasamos al punto número 1, voy a presentar el modelo de Dalton, que fue uno de los primeros en presentarse ya hace varios años en el año tal, y consiste en que lo muestra de forma esférica y lo concibe como una partícula indivisible. Después surge el de Thomson,
que se llama el pudín con pasas, o por lo menos así es conocido, que es un protón y que está rodeado de electrones. Entonces, las diferencias, y ahí mismo puedes ir mencionando las diferencias, se distinguen en que y luego el de Rutherford que ya hablamos. Por último, dedícale por lo menos un minuto a esto. Ahora voy a definir la ecuación o reacción química. La ecuación química, la reacción química es cuando se mezclan sustancias y los átomos se recombinan gracias a la formación de enlaces que permiten que dos o más átomos se reúnan para formar una molécula, ¿sí? Y esto se relaciona con los modelos atómicos porque dichos modelos nos explicarían la manera en que se asocian estos átomos para formar las moléculas. Es decir, que a partir de esta explicación de cómo está conformado el átomo, podemos entender cómo se crean los enlaces entre los átomos gracias a las partículas de los protones y los electrones, ¿sí? Entonces, listo, me tardé menos de 3 minutos, eso espero. Tú obviamente vas a meter la información específica, vas a explicar detalladamente con tus palabras, pero sin pasarnos de los 3 minutos, ¿sí? Lo importante es que quede pues establecido, que quede claro, que sea un reflejo de tu propio trabajo, de tu propio análisis y de tu propia comprensión de todo esto, ¿sí? No es simplemente repetir lo que está en los recursos o repetir lo que estoy hablando aquí, sino que tienes que profundizar en lo que se ve en los recursos un poco más y en los conocimientos de los que estamos hablando. Pero listo, ya terminamos, ya terminamos. Entonces, una vez que hagas esto, me faltó poner, ¿verdad? El paso 5, que sería, eh, súbelo a la nube y genera un enlace. Y esto, bueno, lo dejo aquí para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, sube tu video a la nube, genera un enlace, guarda tu video, bueno, guárdalo, súbelo a la nube y genera un enlace o una liga. Y listo, ese sería el paso 5. De ese modo, habríamos terminado nuestra actividad integradora número 1, que ya revisamos, creo que con muchísimo, muchísimo detalle. Ahora vamos a pasar a otra que puede que nos asustemos al principio, pero vamos a ver cómo no tenemos nada que temer. Bueno, revisa tu actividad antes de enviarla y la actividad integradora 2 de este módulo 14 se llama la materia y se encarga de revisar los estados de la materia, que pues todos ya conocemos por lo menos de forma superficial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a checar aquí? Primero, antes de comenzar, un recordatorio para completar nuestra... No, es más, el recordatorio ahorita. Primero, eso. Primero, lo del planteamiento. Todo lo que nos rodea está compuesto de materia que tiene características generales, ¿sí? Ahorita vamos a ver en qué consiste, cuáles son las diferencias, y específicas. Es más, de una vez lo voy a repetir porque lo voy a seguir mencionando. Generales nos sirven para distinguir la materia de lo que no es materia. Son características que toda la materia tiene en distintas medidas, pero todas la tienen, ¿sí? Y las específicas nos sirven para distinguir una sustancia de la otra. ¿Sí? Entonces, unas son generales y las otras pues son particulares. Esta puede cambiar, la materia, de estado cuando entra en contacto con la energía. ¿Sí? A pesar de estos cambios, la materia solo se transformará. Que aquí, estas instrucciones les tuve que hacer algunos cambios porque pues ahí tiene algunos pues, errorcillos gramaticales, ¿verdad? No se destruirá. A esto se refiere. La materia, si quieres destruir a la materia, pues vas a tener que esperar sentado porque es imposible, por lo menos hasta ahora, destruirla. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir que, por ejemplo,
A veces decimos, órale, el agua se evaporó, se fue, ¿no? Bueno, no, que cuando la hervimos, ¿no? Se evaporó y se fue. El agua no se fue, se convirtió en vapor. Nunca se va a destruir porque es materia. En esta actividad vamos a reforzar nuestros conocimientos sobre las propiedades, los estados y la conservación de la materia. El propósito es que identifiquemos las propiedades y estados de la materia, así como las leyes que se relacionan con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se presentan en la vida cotidiana. Y bueno, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar un procesador de texto en el que vamos a integrar todos los puntos y procedimientos solicitados. Aquí sí queda muy bien este meme que puse aquí porque, bueno, nos hacen dar una de vueltas en esta actividad, pero vamos a ver cómo numerándolas, híjole, van a ver que está muy sencillita esta actividad. No tenemos nada que temer, nada, en serio, nada que temer. Esta actividad es de 10, así que vamos a revisar. No, esto es lo que quería. Bueno, ahora sí. Esta actividad sí va en procesador de texto. ¿Qué va a incluir tu actividad en procesador de texto? Bueno, debe incluir tu portada, debe incluir las instrucciones de cada paso. No dejes de poner las instrucciones, no pongas solo las respuestas porque va a estar incompleto. Contenido escrito con tus palabras y respuestas y procedimiento. Contenido escrito con tus palabras y procedimientos, cuando se incluye, hechos por ti. ¿Sí? Y referencias. Las referencias, en este caso, tal vez no sean necesarias, pero para que sepas, tienes que comunicarte con tu facilitador para ver la manera en la que él o ella va a evaluarte. ¿Qué referencias se van a incluir aquí si no vas a investigar nada? Bueno, tus recursos. En los recursos vas a encontrar, vas a usar algunos y te sugiero que pongas los recursos como referencias, así ya te ahorras el que tu facilitador te diga, faltó referencias, porque hay algunos, y ustedes mismos me pueden decir si ya les han tocado algunos facilitadores que digan, no importa que nada más hiciste aquí unas cuentas, utilizaste los recursos, los tienes que poner en tus referencias. Y además lo están diciendo con toda razón. Así que hay que tomar esto en cuenta. ¿Qué les parece si pasamos ahora a nuestra primera parte de más bien a nuestra actividad ya, a nuestra actividad? Entonces voy a cambiar de pantalla para que veamos esta guía que vamos a ir llenando sobre cómo se hace esta actividad integradora. Entonces, primero tenemos la portada, como les mencioné. Pon por favor tu nombre, no pongas solo esto, pon nombre, grupo, etcétera, ¿no? Aquí solo es como ejemplo y bonito. Luego, ¿qué sigue? Vamos a pegar las instrucciones. Mi sugerencia es que de una vez agarres tus instrucciones que están en la plataforma, las copies y las pegues. Pégalas todas aquí. Pégalas todas en un documento y listo. Así va a quedar perfecto lo que tienes que llenar después. Desafortunadamente no están numeradas. Las puedes numerar tú o si quieres no las numeres, pero yo las numeré para que nos vayamos guiando de una forma muy apropiada. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero, ¿cuáles son las instrucciones que nos están dando aquí? Punto número 1. Utiliza el simulador States of Matter para experimentar con los distintos estados de la materia. Esto es lo primero. Nos están pidiendo que utilicemos un simulador de computadora. Después dicen, observa las características de los estados de la materia de los distintos átomos y moléculas que se presentan. Es decir, que vamos a estar jugando con este simulador. Después de eso, vamos a acercar más la imagen. Después de eso, vamos a pasar al punto número 2, donde nos dicen que describamos, aquí sí, en una cuartilla, pero bueno, vamos a resolverlo fácilmente también con nuestro trabajo en párrafos y con preguntas clave. Después viene el punto número 3 que dice, especifica las diferencias entre los estados de la materia y cuáles son los factores que intervienen en ellos. Justifica tu respuesta. Después tenemos que llenar una tablita. Después tenemos que hacer otro párrafo. Fíjate, son puras explicaciones que vamos a encontrar fácilmente en nuestros recursos. Después nos pide que hagamos un balanceo y por último otra explicación, ¿sí? Entonces son básicamente puras explicaciones. Así que no hay demasiado aquí que estar dado a que nos pudiéramos equivocar. No hay tanto problema. Entonces, vamos a continuar
Entonces, tenemos estas indicaciones que tenemos que seguir al pie de la letra. Es muy sencillo, simplemente es importante que las vayamos separando para ver cómo se van a efectuar. Primero vamos a utilizar el simulador y nos piden que abramos el simulador y veamos cuáles son los estados de la materia de los átomos que están en ese simulador. Y nos piden algo específico. Nos dicen que entremos a la sección Phase Changes y utilicemos tres cosas: calor, frío y presión. Presión con una bomba de aire o con el dedo de la mano que se ponen aquí. Entonces, vamos a hacer esto y lo que vamos a entregar son unas capturas. Dice, toma capturas de pantalla del comportamiento de la materia con los cambios que vas a aplicar. Así que vamos a ver. Básicamente, pues yo creo que nos están pidiendo así. Las capturas solamente nos lo están pidiendo de los cambios. O sea que específicamente vamos a hacerlo solo de los cambios que se están mencionando. Así que, ¿cómo se haría esto? Calor, frío, presión con la bomba de aire y presión con el dedo o presión, simplemente porque dice con o opcional. Entonces, vamos a ver cómo se haría esto. Entonces, ¿cómo se realiza? Simplemente entramos al enlace que nos lo están dando. También lo estoy compartiendo aquí en la descripción de este canal, de este video. Y aquí está entraríamos directo a esta página donde se ve esto. Entonces, fíjate, está muy padre y muy divertida esta página. También la puedes explorar un momento. Primero, por ejemplo, tienes esta primera visualización. A ver, de nuevo. Esta primera visualización que dice Phase Changes, perdón, es lo que nos están pidiendo que hagamos primero. Pero vamos a empezar con puros states, que son los estados de la materia. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí nos dice que podemos elegir átomos y moléculas. Voy a elegir el átomo de agua. ¿Sí? Entonces, perdón, la molécula del agua. La molécula, fíjate, aquí está muy bien definida como unas moleculitas con su átomo de oxígeno y sus dos átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa ahora? Bueno, aquí le podemos aplicar calor, fíjate, aquí le subes y le vas aumentando el calor. Entonces, aquí se ve cómo sube la temperatura. Sugiero que le cambiemos a grados centígrados para que, pues, le entendamos mejor porque es nuestra forma de medición. Entonces, fíjate, aquí ya tenemos agua que ya en realidad dejó de ser estado líquido para pasar a estado gaseoso. Y así es como se puede visualizar aquí. Ya tenemos 200 grados, ya pasó muchísimo por el del punto de ebullición. Y aquí puedes elegir gas. Aquí directamente ya es gas, por ejemplo. Aquí también puede ser sólido, ¿sí? Y lo mismo con el oxígeno. Oxígeno sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? De este modo, bueno, es muy interesante cómo se puede ver, pero esto no es la parte que nos están solicitando, es solo para que veamos a grandes rasgos cómo funciona el asunto. Y ahora sí vamos a regresar y a elegir Phase Changes, que significa cambios de fase. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo aquí? Nos están pidiendo tres cosas. Nos están pidiendo que apliquemos fuego, que apliquemos calor. El calor es muy fácil de aplicar. Bueno, primero te sugiero que elijas el átomo o la molécula que prefieras. Yo prefiero el agua porque pues es la que más conocemos y que cambies la temperatura a grados centígrados. Una vez que hayas hecho esto, ya puedes hacer lo que gustes. Fíjate, aquí es para echarle más. Le mueves y sale más agua, entonces ya tenemos una mayor cantidad de agua aquí. Y primero, por ejemplo, le voy a poner frío. Voy a bajar la temperatura para que no se pongan tan locas estas partículas. Si bajo la temperatura, pues ya se ve diferente, pues como ya está a una temperatura más o menos normal de 9 grados centígrados. Entonces, lo puedo bajar todavía más. Y aquí ya básicamente es puro hielo, menos 82 grados centígrados. Pues mira, hasta están temblando de frío. Luego, para hacer la captura, le voy a parar y voy a elegir, bueno, con el botón imprimir pantalla, nos queda ya nuestra captura. Ahora, para los compañeros que... más bien, que es algo importante que iba a mencionar, que le pongan stop, aquí le pongan de pausa y se pausa. Luego la otra, subir la temperatura. Ya habíamos dicho, subir la temperatura y la puedo subir, bueno, no dice cuánto, pero con que se vea aquí el fueguito, o sea, con que se vea una cantidad alta de fuego,
por ejemplo, 100, ¿sí? Entonces, de nuevo, puedo hacer mi captura y listo. Luego vendría que la aplicación de presión. Le pongo play de nuevo y aplico presión. Aquí nada más le doy play, perdón, le doy clic y el dedo de la presión va bajando, va bajando, va bajando. Y luego, fíjate, este es muy divertido porque explota. Entonces puedo poner aquí que explotó, ¿no? Después de aplicarle tanta presión. Entonces, una vez que tengo terminado esto, pues ya tengo mis capturas. Está muy sencilla esta parte de la actividad. Únicamente lo que tengo que hacer es regresar a mi documento y pegar los contenidos que tengo que pegar. Acuérdate de poner en grados centígrados. Bueno, los grados Kelvin también son aceptables, pero bueno, es mejor, por lo menos para que tú eh, lo puedas relacionar más fácilmente con los grados centígrados, que son los que entendemos. Yo no tengo así rápidamente la comprensión de cuántos serían 20 grados Kelvin. En cambio, los grados centígrados los conocemos muy bien porque son los que manejamos usualmente. Entonces, fíjate, ya tenemos aquí nuestras capturas, calor, 107 grados centígrados, frío y presión. No nos pide que añadamos más, solo que pongamos las capturas. Entonces ya tenemos la primera parte. La segunda parte es responder lo siguiente. Dice, describe en una cuartilla las características de los estados de la materia observados. Entonces, aquí vamos a tener que describir. Ahora, mi problema es que después dice, especifica las diferencias entre los estados de la materia y cuáles son los factores que intervienen en ellos. Justifica tu respuesta de acuerdo a lo que observaste. Entonces, yo no sé si eso viene en la cuartilla o en lo otro. Entonces, tenemos dos opciones. Yo creería que viene en la misma cuartilla, pero pues no estoy seguro y no sé cómo lo va a tomar tu facilitador. Entonces, por eso lo puse aparte, pero vamos a imaginarnos que viene junto. Entonces, de esta forma, pues ya tenemos más que decir dentro de nuestra cuartilla. De todas maneras, lo puedes armar de la otra forma, que es por separado. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hablar primero de la descripción de los cuatro estados de la materia. Y después vamos a decir cuáles son sus diferencias y después cuáles son los factores que intervienen en ellos de acuerdo con lo que observaste en tu simulación. Entonces, párrafo 1. En párrafo 1 yo siempre sugiero que pongamos una breve introducción diciendo qué vamos a hacer en este texto. Entonces, ¿de qué vas a hablar en este texto? ¿Por qué es importante? Entonces, en este texto voy a hacer una descripción de los estados de la materia y de sus, y así como de las diferencias entre ellos. Punto. También voy a, y ya bueno, también voy a decir en qué intervienen ellos. Punto. Me parece importante porque, punto. Listo. Después viene el párrafo 2. Acuérdate que es muy importante que separes lo escrito en párrafos. No pongas un merequetengue aquí como en estas mismas instrucciones que nos hacen, bueno, nos complican muchísimo la existencia. Separa en párrafos. También tu facilitador te lo va a agradecer. Va a estar mucho más claro lo que vas a estar poniendo en las respuestas. El párrafo 2 es simplemente cuáles son las características del estado sólido, cómo influyen los cambios de fase, calor, frío. Esto lo vas a encontrar en tus recursos. No es aquí necesario que yo me ponga a decir cuáles son sus características. Búscalas en tus recursos y ponlas explicadas con tus palabras, ¿sí? Busca en los recursos y explica con tus palabras. También, ¿cuáles son las del líquido? De nuevo, búscala. Y pon cómo influyen las fases, los cambios de fase.
Es importante que lo mencionemos. ¿Cómo influyen los cambios de fase en este proceso? Y después, ¿qué fue lo más importante que pudiste contemplar en el experimento de los cambios de fase? Después puedes aquí incluir cuáles son las diferencias, cuáles son los factores que intervienen y acuérdate de mencionar el procedimiento. ¿Sí? Busca esto. Es importante que menciones esto de los cambios de fase porque está mencionado en en la, ¿cómo se llama? En la rúbrica, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces, yo sugiero que esta lo pongan en la misma cuartilla, pero si no estás seguro, le puedes preguntar a tu facilitador porque puede que te pida que sea una respuesta aparte. Como no están numeradas, creo yo que no están numeradas, pues nos perdemos. Entonces, corríjame aquí si les indicaron que fuera de forma distinta. De todas maneras, si les piden que lo pongan aparte, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a especificar las diferencias en entre los estados de la materia. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la diferencia entre el líquido y el gas? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo están actuando sus átomos? ¿Cuáles son cómo están actuando sus partículas, sus moléculas? ¿Cuáles son los factores que intervienen para que se vuelva gaseoso o para que sea sólido? ¿Sí? Tienen que ver muchísimo con la temperatura y también con la presión, porque tienen que ver con la densidad, con la unión que hay entre las distintas partículas, ¿sí? Tiene que ver con cómo están moviéndose, cómo están funcionando. Así que es importante que esto lo tengamos aquí contemplado y lo vamos a encontrar bien en nuestros recursos. También acuérdate que cada uno de los estados tiene distintas características muy particulares, pero de todas maneras una sustancia sigue siendo la misma hasta que hay una reacción química. Aquí no estamos hablando de las reacciones químicas, estamos hablando únicamente de sus estados. Siguen siendo, aunque cambien de hielo, por ejemplo, a agua evaporada, sigue siendo agua en todos los casos. Esto también es importante que lo consideremos. Una vez que tengamos listas estas dos preguntas contestadas, o puede que lo hagamos en una sola, no sé, ahí considéranlo ustedes, pero lo importante es que respondas estas dos cosas que nos están planteando acá. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las características, diferencias, características y factores que intervienen en ellos? Y que también menciona lo que observaste en el simulador. También hay que hablar de cambios de fase. Hay que mencionar los cambios de fase. Es muy importante que los menciones porque es justo lo que hicimos en la simulación. Listo. Acuérdate de poner siempre, bueno, de imaginarte que hay una pregunta a la que estás respondiendo y de mencionar específico qué es lo que estás llevando a cabo. Después viene el punto número 4 que se llama elabora la tabla de las propiedades generales y específicas de la materia. Puedes utilizar los siguientes datos para generar tu tabla. No son datos que nos da la tabla, bueno, solamente nos dicen las características y es muy sencillo. Tienes que ir a tu recurso propiedades de la materia, es más, no voy a detener aquí para que no perdamos tiempo. Tienes que ir a tu recurso que se llama propiedades de la materia y ahí vas a encontrarte con las propiedades generales y con las propiedades específicas, ¿sí? Entonces, vas a hacer una tabla, puedes hacerla de esta manera la tabla, también puedes hacerla así. Porque no dice que la utilicemos a fuerzas, a menos que tu facilitador diga algo. Propiedades generales de la materia y simplemente pon extensión. ¿Sí? Masa. O también puedes hacerlo con esta misma tabla. Lo importante, ¿qué es? ¿Qué vas a incluir ahí donde dice extensión masa? Bueno, vas a leer la definición que aparece en que aparece en tu recurso y vas a describirlas, vas a describir esa característica. Muy brevemente creo yo que no es necesario poner mucho rollo, pero sí que haya una explicación con tus palabras, no copiada de directo, no de copiar y pegar. ¿Sí? Esto es básico que lo sigamos tomando en cuenta. Por ejemplo, en la característica que se llama... A ver, vamos a ver. En la característica que se llama porosidad, ¿no?
La porosidad es... A ver, no, es que voy a buscar una definición por aquí que me sirva. Extensión, dice. Dos átomos no pueden ocupar nunca el mismo espacio en el mismo instante de tiempo. Por eso los objetos ocupan un espacio determinado con un principio reconocible y un fin. A esta propiedad se le reconoce como extensión. Es básicamente la extensión, el tamaño de la materia. Esto vamos a tomarlo en cuenta. El tamaño de la materia es la extensión, ¿sí? Entonces yo podría poner, es el tamaño de la materia. Esto tiene que ver con el hecho de que dos átomos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿sí? La extensión se mide con metros, centímetros en el sistema internacional y además pues nos sirve para considerar que la materia siempre va a tener longitud, va a tener ancho, va a tener profundidad. Incluso los gases tienen átomos, entonces esos átomos se pueden medir. Todos van a tener distintas características de este tipo, van a tener características de extensión. Entonces, si la tabla no te funciona bien, yo creo yo, ese es mi punto de vista, que no habría problema si lo escribes así. Yo así preferiría. Pero bueno, pregunta a tu facilitador si te lo va a estar pidiendo en la tabla de fuerzas. Yo no veo que diga que completes la tabla, entonces supongo que no habría problema. La masa, ¿qué podríamos decir de la masa? Bueno, la masa es la cantidad de materia que hay. Aquí no nos está diciendo el tamaño, sino la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la inercia y con la aceleración, porque de este modo se mide el peso, ¿verdad? Aunque no necesariamente, más bien la masa no es lo mismo que el peso. Esto solamente es cuando ya lo relacionamos con la gravedad. Por eso después vendría la inercia. Y bueno, vas a tener que buscar cuáles son las demás características, divisibilidad, elasticidad, porosidad, y después las específicas de la materia. Las generales, acuérdate, nos sirven para distinguir lo material, la materia, de lo que no es materia. Por ejemplo, uno podría decir que el fuego es materia. El fuego no es ni líquido, ni gaseoso, ni sólido. Y el fuego no es una partícula, no podemos medir la extensión del fuego. El fuego no tiene masa, ni inercia, ni visibilidad, ¿no? El fuego es únicamente una reacción, es el efecto de una reacción química. Entonces, no podríamos hablar en este caso de materia, porque no tiene estas características. Sin embargo, sí podríamos decir eso como, por ejemplo, del aire que respiramos, que está compuesto de distintas moléculas, sobre todo O2, oxígeno, que es la molécula de oxígeno contiene, en este caso, dos átomos de oxígeno, O2. Entonces, podríamos decir que tiene una extensión porque la podemos medir, tiene una masa porque tiene una cantidad de masa, que serían, en este caso, la molécula tiene dos átomos, tiene una inercia porque la inercia es la tendencia a mantenerse en el mismo movimiento y a mantener ese movimiento a menos que se oponga una resistencia. También tiene volumen. Esto quiere decir que ocupa un lugar dentro del espacio. Bueno, aquí no decía volumen, pero bueno, volumen sería el específico. Divisibilidad, o sea que se puede dividir, elasticidad, porosidad. Y bueno, las propiedades específicas son las que tiene toda materia, pero que nos ayudan a distinguir entre una sustancia y otra. Ahí también vas a revisar en los recursos cuáles son las características específicas de la materia, las propiedades específicas de la materia, y las vas a escribir con tus palabras en una listita. Y listo. ¿Qué extensión sugiero yo? Yo sugeriría no más de 3 líneas, la verdad. Creo que está muy sencillo así, pero es una sugerencia mía. Revisa qué es lo que te va a solicitar tu facilitador en caso de que pienses que te esté pidiendo algo específico. Acuérdate también de hacer un chequeo de su sesión síncrona con atención. Después pasamos al punto número 5.
Fíjate, ahorita vamos ya muy sencillo todo lo que hemos visto hasta ahora. Pasamos al punto número 5, donde nos pide que redactemos un párrafo sobre cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia y justifiquemos nuestra respuesta. Entonces, esta parte, no me acuerdo si está directamente esta pregunta aquí. Esperen, déjenme checar. Bueno, esta pregunta, obvio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, ya que vimos, no, sí, va aquí. Son las propiedades de la materia. Entonces, ¿qué significa esto? Ya que conocemos las propiedades de la materia, vamos a pensar a explicar en un párrafo puede ser de 5 a 7 líneas, por ejemplo, vamos a decir qué características o cómo se observan las propiedades de la materia. Se observan, puedes elegir algunas, por ejemplo, en el simulador se observa la extensión porque todas las moléculas tienen un tamaño. Se observa, no sé, el volumen porque todos ocupan un lugar en el espacio, porque las distintas moléculas de distintas sustancias tienen distinta densidad. Bueno, y vas a ver lo que es el grado de conductibilidad y tiene que ver con el calor. Y también tienen una inercia característica, o sea que siguen un movimiento. Vas a ver cómo estas moléculas, o ya vimos cómo estas moléculas se mueven. Entonces, tú vas a aplicar todo esto que vas a ver incluido en el cuadro, vas a explicarlo sobre cómo lo puedes visualizar o cómo ya lo visualizaste en el simulador. Y listo. Esta parte también está muy difícil. También no está muy difícil, ¿sí? Entonces, se observa la extensión, porque todas las moléculas, se observa el volumen, porque tienen un volumen determinado, etcétera. Entonces, por lo tanto, queda claro que se trata de materia, que se trata de materia con características específicas, ¿sí? Entonces, listo. Pasamos entonces al punto número 6, que es el que requiere un poco de mayor atención para nosotros, y dice lo siguiente, ¿sí? Dice así, dice, además de los estados y propiedades, que ya revisamos, ya vimos, los estados son líquido, sólido, gaseoso, también está el plasma, pero nos enfocamos en los primeros tres, y de las propiedades, que son las que ya vimos, masa, volumen, densidad, porosidad, elasticidad, etcétera. Además de estas dos, también la materia está sujeta a la ley de la conservación de la materia. Para que puedas comprenderla y comprobarla, además ya la mencionamos, ¿verdad? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para que podamos entenderla y comprobarla, balancea la siguiente ecuación química, ¿sí? Utiliza el método de tanteo. Nos pide dos cosas, fíjate. Nos pide que utilicemos el método de tanteo y nos pide que comprobemos el resultado calculando la masa molar. Bueno, ahí pues vamos a tener que hacerlo de ese modo. Luego, puedes realizar los cálculos en papel y después tomarle una foto, escanearlo y agregarlo al documento. Lo taché porque a mí se me hace muy complicado esto y creo que es muy fácil hacerlo directo en la computadora, incluyendo todo el procedimiento. Entonces, nos dan esta reacción, ¿sí? Pero antes de que la hagamos, vamos a revisar qué les parece ejemplos de balanceo, porque es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer un balance por tanteo y vamos a ver qué es esto. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero que te sugiero es que revises tus recursos que se llaman reacciones y ecuaciones químicas, y el otro que se llama practicar con reacciones químicas. Este te va a ser de mucha utilidad, pero revisa los dos para que vayas entendiendo. También compartí en el área de la descripción un video que me pareció bueno, que me pareció interesante sobre cómo realizar las reacciones químicas, ¿sí? Así que te sugiero que lo revises, porque se revisan justo estas que estoy revisando aquí. De hecho, las copié de ahí, le doy el crédito al video porque sí, está muy padre explicado, pero los voy a explicar aquí con mayor detalle de lo que se explican aquí para que no nos quede ninguna duda. Fíjate, primero nos dan una reacción, nos dicen, aquí tenemos esta reacción que dice así, Al más N2, o sea, aluminio más nitrógeno
2, ¿no? Esto quiere decir que tenemos un átomo solo de aluminio más 2 átomos juntos de nitrógeno. Y la reacción que tenemos que balancear es esta que nos da. Nos da una molécula de aluminio pegada con el nitrógeno, porque ya no tiene el signo de más en medio. Significa que se juntaron, ¿sí? Entonces, uno diría, ¿qué me estás dando? ¿Qué me estás diciendo aquí? Bueno, no se apuren. Lo que nos están diciendo aquí es que, imagínate que tenemos un vaso de precipitados o un tubo de ensayo donde estamos mezclando estas cosas. Estamos echando por un lado aluminio, por otro le estamos metiendo una molécula doble con dos átomos de nitrógeno. Entonces, si se mezclan, va a sacar pues, burbujas, todo, y nos va a quedar otro compuesto. Esto va a desaparecer, ya no tenemos aluminio más nitrógeno, tenemos aluminio con nitrógeno pegaditos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que, pues, esto que se llama nitruro de aluminio, lo que nos dio. Aquí tenemos aluminio solito y nitrógeno solito, o sea, nitrógeno con 2 moléculas. Pero esto que juntamos aquí, bueno, nos va a dar un compuesto, otro compuesto, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, ya tienes la reacción, ¿qué pasa? Bueno, lo que queremos checar aquí es que no se perdió nada de materia, porque cuando hacemos el conteo aquí nos salen mal los números, fíjate. De esta manera se hace el conteo del balanceo al tanteo. ¿Cómo se hace? Bueno, primero escribes tus números, tus átomos, tus elementos. Primero tenemos al, ¿verdad? Lo pones aquí. Después tenemos N, lo pones aquí. Listo. Entonces, fíjate que, imagínate, al principio no tengo nada aquí. Nada, nada, nada. Tenemos así, al, nada. N, nada. Vamos a llenarlo. De un lado tengo 1, fíjate, solamente tengo un átomo de aluminio, ¿sí? Del otro lado tengo 1 también, entonces pasó igual, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó abajo con el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno, ¿cuántos tengo acá? 2, ¿verdad? Tengo 2 nitrógenos. Y aquí abajo, ¿qué tengo? Bueno, tengo un nitrógeno, porque ¿dónde quedó el otro? Es como si hiciéramos una multiplicación 2 por n, pues 2n. Pero aquí, ¿cuánto? 1 por n. Entonces, se nos perdió por aquí un nitrógeno. ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces aquí tenemos que resolver este dilema. Tenemos que ver qué es lo que aconteció, qué es lo que pasó. Así que vamos a resolverlo haciendo un balanceo. Un balanceo consiste simplemente en, vamos a ver, este acá abajo tiene los mismos números, pero lo pongo aquí porque le voy a hacer algunos cambios. Un balanceo consiste en que yo multiplique, es como si yo multiplicara, si pusiera estos coeficientes, mira, AL significa 1AL en realidad, no tiene más, solamente tenemos una partícula de aluminio. Pero en este caso, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, ya mencioné, nos interesa que quede balanceada, que quede de un lado lo mismo que del otro. Y aquí está desbalanceada. ¿Qué voy a hacer para balancearlo? Bueno, lo único que puedo hacer es meter esto que estoy mencionando, que son los coeficientes. Yo no puedo meter subíndices, solo puedo meter coeficientes. Esta es, digamos que nuestra primera regla más importante. ¿Cómo le voy a hacer para balancearlo? Bueno, la palabra lo dice, pues al tanteo, mano, así como decimos por acá. Tenemos que tantearle, irle tanteando a ver cómo va funcionando. Solamente que tenemos que considerar que lo único que podemos meter es coeficientes y que los coeficientes multiplican a todo lo que contiene esa molécula. Entonces, lo primero, ¿qué se me ocurre hacer? Bueno, para que podamos tener aquí 2 aluminio, 2 nitrógenos, porque aquí vemos que no está igual, que no está el suelo muy parejo, pues tengo que multiplicar este nitrógeno de aquí por 2, ¿verdad? Entonces, como digo que solo lo puedo multiplicar por coeficiente, le pongo aquí un 2. Entonces, 2 por AL, ¿cuánto da? Pues 2. Y 2 por N, pues ya nos dio 2. Entonces, aquí ya quedó equilibrado, ¿sí? Mira qué padre.
solamente le sumé, le puse aquí un coeficiente y ya me quedó equilibradito. ¿Qué pasó ahora? Bueno, se me desequilibró acá arriba. Entonces es como cuando le picas por un lado y sale por otro. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora tengo que resolverlo del otro lado. ¿Cómo lo voy a resolver? Muy fácil. Simplemente aquí le pongo coeficiente 2 y aquí pues el 2 solo se va a multiplicar por este. Y listo. Ya me quedó emparejado, ya se balanceó. Entonces simplemente ni siquiera tenemos que pensar en sustancias al principio. Basta con que pensemos en una lógica de ecuación. Es casi como una ecuación. Entonces ya nos queda muy, muy sencillo. Es lo mismo que puse aquí. Ni siquiera lo dejo. Y listo. Queda muy fácil así. Entonces este es nuestro primer ejemplo de balanceo. Espero que quede claro. Si no quedó claro, no se preocupen porque lo voy a explicar de nuevo a continuación. Entonces voy a borrar esto para que no nos quede así. De nuevo, a ver, ¿qué tenemos aquí? Primero, tenemos que escribir nuestros valores a partir de los subíndices y sumándoles. Por ejemplo, n. Primero ponemos n. ¿Cuántas n tenemos de un lado? Tenemos 2, ¿verdad? Es n por 2, 2. ¿Cuántas h's tenemos? Tenemos 2 también. ¿Cuántas o tenemos? Tenemos 5 más 1. Tenemos 6. Y del otro lado, ¿cuánto tenemos? De nuevo, n tenemos 1 nada más. H, ¿cuánto tenemos? Tenemos 1 también. Y oxígeno, ¿cuánto tenemos? Tenemos 3. Entonces, ¿cómo se le va a hacer? Vamos a escribirlo abajo. No es más, vamos a buscar el resultado acá. Acá lo tengo el resultado. Bueno, porque aquí sí le da varias vueltas, solamente es para que lo entendamos. El ejemplo lo que tú tienes que hacer en la actividad es muy sencillo, pero sí es importante que veamos más tipos de ejemplos como este. Entonces, ¿qué hay aquí? Bueno, lo primero, vamos a multiplicar, bueno, vamos a dejar aquí el 1, aquí ni siquiera le tendríamos que poner, pero al final le podemos poner el 1, que significa, es una molécula simplemente de H2O, y lo único que tenemos que hacer es agregar aquí un 2. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por 2? Que el lado izquierdo se queda igual y el lado derecho se multiplica por 2 todo. O sea, 2 por H, 2. 2 por N, 2. Y 2 por 6, por O, 6. 2 por 3, 2 por O3, 6. Y listo. Entonces aquí lo único es que nos hace un poco de bolas en cuanto a cuánto le vas a sumar, cuánto le vas a restar, etcétera. Pero bueno, esto es para que veas que, en realidad, de nuevo, tenemos otra, PB, ¿no? Por un lado, pues 1, hacemos el conteo, por otro 4, por otro 2, por otro 1, el oxígeno. Y luego en el otro lado, pues aquí tenemos PB, 1, cloro, 1, hidrógeno, 1, oxígeno, 2, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿qué está desbalanceado? El cloro, el hidrógeno y el oxígeno. Todos están desbalanceados. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, aquí ya nos dice. Tenemos que multiplicar H2O por 2, es decir, poner 2 moléculas, y del otro lado tenemos que multiplicar HCl por 4. Esto va a permitir que quede ya emparejado. Si multiplicamos 4 por HCl, pues ya nuestro H va a pasar a 4, nuestro cloro, que es el Cl, va a pasar a 4, y el H2O también se va a multiplicar. En lugar de tener 2 átomos de hidrógeno, vamos a tener 4, y en lugar de tener un átomo de oxígeno, vamos a tener 2. ¿Qué les parece? Entonces, ya va, por lo menos ya tenemos una noción, no, obviamente no se preocupen, no le vamos a agarrar a la primera, pero sí es importante que tengamos la noción para que podamos hacer correctamente nuestra primera parte de nuestro balanceo. Este balanceo está regaladísimo, ¿sí? Fíjate, ¿qué vas a hacer tú? Lo primero, vas a poner tu lista aquí y vas a poner tus valores. Por un lado tienes cuánto de Mg. 1, ¿verdad? ¿Cuánto de hidrógeno? 1. ¿Cuánto de cloro? 1.
Del otro lado, ¿cuánto tienes del magnesio? 1. ¿Cuánto tienes del hidrógeno? Pues aquí 2, ¿verdad? Aquí tienes 2 del subíndice. Del cloro, ¿cuánto tienes? 2. Entonces, ¿dónde es que está desequilibrado? Aquí, ¿verdad? Entonces tú por tanteo le vas a hacer. Te voy a decir, solamente tienes que hacer un cambio muy sencillo aquí. Tienes que multiplicar por un número, por un coeficiente, y aquí te va a dar. Solamente con que hagas este cambio va a subir a que aquí tenga lo mismo. O sea, ya te estoy casi diciendo todo. Y ya multiplica por un coeficiente aquí y te va a quedar muy sencillo tu resultado. De este modo vas a poder expresarlo. Ahora nos están pidiendo algo. Esta es la primera parte. Ya tenemos el balanceo. Imagínate que ya le pusiste aquí tu coeficiente. Y aquí se tiene que reflejar el cambio, ¿no? Listo. Después, ¿qué vas a hacer? Bueno, ya se balanceó tu ecuación, viste que la materia no se perdió ni se transformó, solamente se juntaron de otra manera nuestras moléculas. ¿Y qué sigue? Bueno, nos están pidiendo esto, dice, comprueba el resultado calculando la masa molar. Entonces, fíjate, nos mandan aquí algo que es un poquito latoso, pero es muy fácil de hacer también. En la tabla periódica vas a encontrar que cada uno de los elementos tiene algo que se llama masa molar, que es básicamente pues su masa. Entonces, tenemos que ver que la masa molar la vas a encontrar ahí, pero también la compartí en un recurso que estoy poniendo aquí en la descripción. O sea, hay una página donde le escribes, además voy a pasarme a esa página. Bueno, fíjate, aquí tenemos de la primera parte de Mg más HCl, aquí tenemos la masa molar de toda esta reacción, ¿sí? Aquí tenemos juntos, que da. Y del otro lado, MgCl, tenemos la reacción, ¿sí? El resultado, tenemos también los pesos de cada uno. Entonces, compartí rápidamente una página de internet donde se visualiza, a ver, esto. Entonces, está aquí y tú simplemente escribes tu elemento. Fíjate, acá donde dice calcular, ya escribí Cl. Entonces, únicamente pongo calcular y me dice masa molar del cloro, 35,000, o sea, no sé cuántos gramos sobre mol. Entonces, copio eso. Y en el caso de, por ejemplo, cuando es Cl2, o sea, dos moléculas, dos átomos de cloro, le pongo así, y me calcula aquí doble, fíjate, me hace ya la multiplicación y me queda muy padre. Entonces les sugiero que la utilicen, está muy bien, y podemos calcular de cada elemento nuestra masa molar. ¿Qué pasa? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, yo aquí ya puse una lista, simplemente lo único que hice fue poner Mg más H más L, busqué mis datos en la computadora, en la página que les acabo de decir, y me quedó aquí el del cloro, el del hidrógeno y el del magnesio. En el caso siguiente, puse lo mismo, pero aquí, por ejemplo, es H2. Entonces, tengo este mismo número de aquí, es el mismo, pero lo voy a multiplicar por 2. Y luego el de arriba también lo voy a multiplicar por 2, simplemente porque es por 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí lo que deberíamos tener los mismos valores en los dos lados. Entonces, ya les conté que cuando multipliquen por uno determinado, les va a dar el resultado y van a tener el mismo peso. Y lo van a ustedes a expresar en la misma fórmula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí fuera el resultado 5, ¿no? Por ejemplo, yo aquí pondría simplemente 5 por esta cantidad molar y me saldría, ¿no? Me saldría el resultado, nada más aquí tendría que poner el resultado, como aquí le hice, ¿sí? Entonces, pero aquí les tiene que dar 70,000, aquí también, y aquí también, o sea que el 5 no funciona. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, tú tienes que poder demostrarlo con el peso para que demuestres que ningún gramo sobre mol se perdió, no se perdió nada de masa, solamente se transformó, pasó a organizarse de otro modo, pero no se perdió para nada.
Debemos estar orgullosos de eso. Entonces, ya terminamos el punto 6. Ahora pasamos casi ya a terminar el punto número 7. El punto número 7 es... esperen. Este punto número 6 es un poco embrolloso en apariencia porque no estamos acostumbrados a hacer estas ecuaciones, pero están muy sencillas. ¿Tienes dudas? Revisa nuevamente la explicación que di. Lo expliqué muy, muy sencillo, muy pormenorizado. Ponle atención y también revisa el recurso que estoy compartiendo. ¿Qué sigue aquí? Bueno, sigue algo importante. Punto número 7. Redacta una conclusión que sea de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de la ecuación y los cálculos obtenidos, ¿sí? Vas entonces a explicar básicamente lo que hiciste y vas a explicar la ley de la conservación. La ley de la conservación puedes indicar que fue propuesta por Lavoisier en 1774 y que dice, en una reacción química, la masa de los reactantes, o sea, de las sustancias que están reaccionando, es la misma de los reactivos, o sea, de lo que reaccionó. No cambió la masa, aunque cambió la composición. Por lo tanto, concluye, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, tú vas a explicar cómo esto se refleja en el balanceo que hiciste de tu ecuación, ¿sí? Y vas a indicar cómo se puede observar esto en el simulador. ¿Cuál simulador? Bueno, en el simulador que vimos desde el principio. ¿Por qué? Porque en ese simulador vimos cómo le echamos fuego, le bajamos la temperatura a bajo cero, le pusimos una presión muy grande, explotó, pero nunca se destruyó la materia, ¿sí? Entonces, eso lo tienes que explicar tú. Por último, hay que añadir las referencias. Las referencias se hacen de una manera muy, muy sencilla. Únicamente tenemos que poner el apellido del autor, el nombre del autor, el título, nombre de la página o revista y la fecha de consulta y el URL, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, cuando tienes un recurso de prepa en línea, ¿cómo vas a citarlo? Bueno, voy a poner un ejemplo muy breve para que lo vean todos. Vas a escribir recurso de prepa en línea CEP, año 2019, el año en el que lo estés haciendo. Vas a poner el título del recurso, después vas a escribir prepa en línea CEP porque es el nombre de la página y listo. De esta manera, a menos que tu facilitador te pida algún otro dato, yo pienso que es suficiente para indicar que estás tomando un recurso de la prepa en línea y que es suficiente. Entonces, chécalo. Estamos poniendo aquí el nombre del autor, que en este caso no lo tiene. Ponemos el año, el título y el nombre de la página. De esa manera habríamos terminado ya toda nuestra actividad integradora número 3. Vamos a hacer un repaso, ¿qué les parece? Vamos a revisar que primero tenemos que hacer varias capturas de pantalla de lo que hagamos en un simulador sobre los estados de la materia. Una vez que hayamos incluido esto, vamos a pasar al punto número 2, donde dice describe en una cuartilla las características de los estados de la materia. Vamos a basarnos en preguntas sobre cada uno de los estados de la materia, cuáles son sus características y cómo influyen los cambios de fase en ese estado. También vamos a incluir, bueno, a sugerencia mía, porque no dice específicamente si eso va en la misma cuartilla o no, cuáles son las diferencias entre esos estados y cuáles son los factores que intervienen en ellos. Vamos a mencionar lo que observamos en el simulador. A continuación vamos a llenar la tabla sobre las propiedades de la materia y vamos a acudir a nuestro recurso que se llama así. Vamos a explicar cada una con nuestras palabras de forma breve y clara. Después, en el punto número 5, vamos a hacer, a partir de lo que investigamos sobre la propiedad de la materia, sobre las propiedades, vamos a explicar cómo éstas se observaron dentro del simulador, cómo vimos sus cambios y sus características principales. Después, en el punto número 6, vamos a hacer una revisión de el balanceo, cómo a partir de este balanceo va a visualizarse, va a entenderse que la materia se conserva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en este balanceo? ¿Qué es lo que tenemos que acomodar para que quede claro? Después lo vamos a demostrar poniendo que tienen la misma masa molar, el reactivo y el reactante, ¿sí?
las dos partes deben tener la misma masa molar. No cambió su masa porque la materia se conservó. Por último, en el punto número 7 vamos justamente a explicar esto, como ya vimos. Vamos a ver cómo la materia se conservó y cómo esto también se puede visualizar en el simulador. Por último, no olviden, por favor, poner sus referencias. Y listo, ¿qué les parece? Hemos terminado nuestra sesión, nuestra larga sesión del día. Fue larga, tendremos que revisar, no estoy seguro, pero los invito entonces a que se suscriban a este canal si gustan acompañarnos en esta revisión, en este avance con las actividades del módulo 14 y a realizar siempre las actividades de acuerdo a lo que su facilitador les esté solicitando, cumpliendo con cada una de las indicaciones y a escribirnos aquí las dudas tomando en cuenta los lineamientos sencillos que les compartí. Muchas gracias y les deseo bastante éxito en esta primera semana del módulo 14. Soy el profesor Octavio Martínez. Hasta pronto.